Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, comenzamos a transmitir en vivo y hacer este live solo con la finalidad de continuar con ciertas actividades académicas a través de la Federación Latinoamericana de Sueño. Nosotros actualmente, como saben, estamos terminando este año de junta directiva, pero motivado por ciertas circunstancias como las que estamos viviendo ahorita a nivel mundial. Estamos actualmente en una junta directiva transitoria mientras definimos cuándo se van a hacer las votaciones de las próximas elecciones a junta directiva. De todas maneras, de parte de la junta directiva transitoria, la doctora Liliana Hernández de Costa Rica, el doctor Hernán Andrés Marín de Colombia, la doctora Karen de Colombia y a través del resto del equipo de lo que viene siendo la junta directiva transitoria, les damos muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido en este año. Y esperando que pronto podamos retomar las actividades gremiales y académicas. Entonces, estamos en constante intención de cada día sumar más y más y más sociedades federadas y miembros a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño. Sin embargo, a pesar de que gran parte de las limitaciones han sido de que muchos de nuestros miembros de la Junta Directiva y miembros de las sociedades federadas a la FLAS se encuentran ahora activos con la pandemia del COVID-19, ha sido un poco complicado que podamos, de cierta parte, definir y desarrollar algunos de los elementos que teníamos pautados para este año. No obstante, considerando de que existe ahora y más que nunca la importancia de seguir conversando de estos tópicos y temas, hemos querido hacer un pequeño paréntesis en nuestras obligaciones individuales enfrentando la pandemia para poder conversar sobre un tema muy importante con la doctora Guadalupe Terán. Porque relacionado con esto que estamos viviendo del COVID-19, ellos han publicado un trabajo muy interesante sobre trastornos del sueño en tiempos de pandemia en una revista internacional indexada como es el International Journal of Environmental Research and Public Health. En ese sentido, quisimos hacer este pequeño live y conversar con la doctora Guadalupe Terán sobre cómo fue el desarrollo de este estudio, ¿ok? Y cómo son los resultados que pudiéramos nosotros aplicar en nuestro día a día en la atención de nuestros pacientes. Entonces, bueno, ya la doctora Guadalupe está conectada. Muchísimas gracias a aquellos que se han tomado el tiempo de revisar esto. Esperamos que cuando quede colgado en el Instagram de Flash Oficial pueda mucho más gente conversar al respecto. Pero voy a procesar la transmisión para conversar del tema. La doctora Guadalupe Terán es psicólogo especialista en medicina del sueño y ella, junto con el equipo de otros profesionales, se ha dedicado no solamente a la atención clínica y a la investigación en medicina del sueño, sino que también han cada día desarrollado con más fuerza la docencia en medicina del sueño a través del Instituto o el Centro de Sueño y de Neurociencias que se encuentra actualmente en México. Entonces, bueno, doctora Guadalupe, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de que podamos conversar. La doctora Guadalupe también es miembro de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sueño, es parte del equipo de la Junta Transitoria y bueno, queríamos que conversáramos sobre este tópico. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, Guadalupe. ¿Qué tal, doctor Cárdenas? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, un gusto poder platicar de los resultados de nuestra reciente investigación y compartirlos con todas las personas que siguen esta cuenta de FLAS, que finalmente sabemos que siempre habrá coincidencias en la población latinoamericana en esto que tiene que ver con el sueño. Claro. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y bueno, felicitaciones. Voy a mencionar los autores del trabajo. La doctora Guadalupe Terán, la doctora Angélica Portillo Vázquez, la doctora Yoali Arana Lechuga, Óscar Sánchez Escandón, Roberto Mercadillo Caballero, Rosa Obdulia González Robles y Javier Velázquez Montezuma. No solamente en el Centro de
de sueño y neurociencia, sino cada uno en sus respectivas instituciones en donde trabajan. Entonces, bueno, para dar comienzo, yo creo que trastornos del sueño en pandemia no es un tópico ajeno. Lo comenzamos a vivir clínicamente desde el principio, desde que comenzó todo esto, los que nos dedicamos a atender pacientes con trastornos del sueño, nos dimos cuenta de que, bueno, comenzó a haber un problema. Y ya no es un secreto, existe. La cuestión es que no todo, aunque hay varios trabajos publicados, no todo está muy bien documentado, sobre todo en Latinoamérica. Y yo quisiera que antes de que habláramos de los resultados, por supuesto, nos dieras un pequeño breviario de cuál fue la metodología, palabras más, palabras menos, cómo lo hicieron. Claro, justamente como tú decías, bueno, este problema de sueño empezamos a verlo a nivel mundial, entonces empezamos a leer reportes de países que habían iniciado antes con la pandemia, principalmente trabajos hechos en China y en Italia, que empezaban a hablar de un problema de salud mental y de sueño en la población que estaba eh, en periodo de confinamiento a raíz de la pandemia, de esta pandemia mundial. Entonces, bueno, esto hizo que nos surgiera la inquietud de saber qué estaba pasando en la población mexicana, que dicho sea de paso, bueno, ya se venían viendo reportes de que teníamos una gran incidencia de trastornos de sueño, ¿no? Ya algunos reportes de la Encuesta Nacional de Salud que se hace a través de la Secretaría de Salud de México indicaba que por lo menos el 28% de la población ya tenía un problema de restricción de sueño, que en el 18% de los encuestados referían ya síntomas de insomnio. Entonces, si a esto sumamos que había antecedentes en la literatura que indican que estar en confinamiento puede aumentar los niveles de ansiedad, que el cambio en las rutinas y en las actividades son predisponentes para desarrollar un trastorno de sueño, bueno, pues decidimos lanzar una primera encuesta para ver qué estaba pasando. Entonces nosotros monitoreamos, digamos que la parte aguda de la pandemia, nuestro registro es a partir del 26 de marzo y hasta el 26 de mayo, digamos que los primeros 2 meses, que creo yo que eran muy importantes porque al final todavía no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a estar en confinamiento, entonces decidimos utilizar 3 instrumentos validados en México para población mexicana para evaluar los aspectos que ya se estaban reportando como complicados, ¿no? En primer lugar, queríamos evaluar la calidad de sueño. Para esto utilizamos el cuestionario de Pittsburgh, que es una escala que mide a través de una serie de preguntas muy puntuales síntomas como el tiempo que tardas en conciliar el sueño, si llegas a despertar en la noche, si hay un despertar con el cual tengas dificultad de volver a dormir, si tienes sueño inquieto, si roncas, en fin. Este cuestionario te da diferentes ítems que evalúan justamente inicio y continuidad de sueño, así como síntomas durante el día. Después utilizamos la escala de ansiedad generalizada, que consta de 7 reactivos en los cuales evalúa síntomas de ansiedad en situaciones cotidianas muy puntuales. Y por último, el cuestionario de salud CD9, que evalúa a través de 9 reactivos la incidencia o algunos síntomas que sugieren depresión. En estos últimos 2 cuestionarios, lo que tú puedes ver es si hay síntomas leves que pueden pasar desapercibidos o si ya llegas a presentar síntomas que requieren, obviamente, un diagnóstico especializado con un profesional de la salud. Digamos que los 3 son cuestionarios de tamizaje. Lo hicimos a través de la plataforma Google Forms para tener, digamos que un control masivo de los datos y después poder generar nuestras bases, y se lanzó a adultos mayores de 18 años, habitantes de la Ciudad de México, y lo difundimos a través de diferentes redes sociales, correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Era una invitación abierta. Y bueno, al final nos quedamos con aquellas personas que habían contestado todos los cuestionarios, que cubrían los requisitos de edad y de residencia, y eso fue, digamos, lo que hicimos en estos primeros 2 meses. Ahí decidimos hacer un corte y nuestra intención ahora es volver a sondear, ¿no? Entonces, a partir del 24 de marzo, que se cumple un año de que oficialmente inició la pandemia o el confinamiento en nuestro país,
lanzamos una nueva encuesta para saber qué está pasando a un año, ¿no? Considerando que muchas cosas han cambiado, que hay quienes permanecieron todo el tiempo trabajando desde casa, que obviamente ansiedad y depresión pudieron haber incrementado, algunos a lo mejor se habituaron a esta situación, en fin, ahora estamos en una segunda fase. Pude leer que fueron en total como 1.200 cuestionarios en total. Tú estás comentando de que la gente que fue incluida fueron los que respondieron los 3 cuestionarios. Me imagino que hubo gente que, como siempre, dejó las cosas inconclusas y no los pudieron incluir. En personas, ¿cuánto más o menos fue el total? En personas, Bueno, aproximadamente. claro. Eh, el cuestionario de Pittsburgh, este sí logramos que lo contestaran 1.230 personas, que de hecho era el cuestionario que más nos importaba porque medía calidad de sueño. Y justo en depresión y ansiedad tuvimos un máximo de 850 personas que contestaron a estos cuestionarios. Entonces, sí, justamente como dices, muchas personas dejaron a la mitad, contestaban todo Pittsburgh, contestaban algo de hábitos de sueño y ya no entraban a esta parte de depresión y ansiedad. Ok. Ahora, de todas las personas que contestaron, claro, uno puede sacar muchísimas conclusiones en cuanto al análisis de la data descriptiva de lo que está ocurriendo. Pero yo pude darme cuenta, entre algunas cosas que lo que pude ver en las tablas y en los gráficos, la mayoría de las personas comenzó a quedarse dormido, o sea, tardarse más en quedarse dormido, la latencia de sueño se prolongó y adicionalmente como que aumentó el número de personas que estaba durmiendo menos de 7 horas. Entonces yo quería consultarte eso porque en algunos casos, o por lo menos, esto es, claro, experiencia anecdótica de los que pasamos consulta de sueño. Algunas de las personas se quejaban de que dormían a veces hasta más de lo que dormían antes, pero que el sueño no era reparador. Pero por otro lado, sí había gente que comenzó a retrasársele la hora de sueño y que después se despertaba más temprano y dormía menos tiempo. ¿Cuál es la relación que ustedes vieron en cuanto a duración de sueño? ¿Qué tanto aumentó, qué tanto disminuyó del promedio, más o menos? Sí, bueno, te decía que según los datos de la encuesta nacional de salud que nosotros habíamos aplicado, bueno, no nosotros, que se había aplicado en nuestro país un par de años antes, ya se decía que 28% de la población dormía menos de 7 horas, que bueno, ya se considera un rango de restricción de sueño. De acuerdo con nuestros resultados, el porcentaje de los encuestados que estaba durmiendo menos de 7 horas fue de alrededor del 65%, o sea, más del doble de lo que ya se venía reportando. Y yo creo que como justamente aquí fue la fase aguda, eh, mucho de lo que tiene que ver es este factor de ansiedad que detonó el inicio de la pandemia, ¿no? Eh, Saber que te enfrentabas a una enfermedad, a un virus mortal, o sea, que empezaba a haber gente que cada vez más cercana a ti se está enfermando, todas las noticias, las publicaciones. En ese momento pues estaba toda la información que venía de España, de Italia, de hospitales desbordados, de mucha gente muriendo, sobre todo adultos mayores. Esto empezó a generar un ambiente de ansiedad y finalmente sabemos que uno de los principales factores para que alguien se tarde en conciliar el sueño o que se prolongue la latencia de sueño, pues es la presencia de ansiedad. Y esto sumado a que en nuestro país, por lo menos, la mayoría de las personas que empezaron a trabajar en casa tenían esta situación de no tener horarios claros y definidos, ¿no? Como que de pronto trabajas en casa y eso significa que estás disponible 24 por 7, ¿no? Entonces, se prolongaban los horarios de trabajo, la gente se quedaba expuesta a las pantallas hasta muy tarde, eh, pero temprano pues igual inician las actividades laborales o el cuidado de los hijos o cualquier otra actividad. Entonces yo creo que por eso justo al principio vimos esta disminución tan importante en el número de horas y un incremento tan grande en la latencia a sueño. Yo quería consultarte, tú mencionaste que en la data nacional que ustedes tenían, México en general es un país que se priva de sueño. ¿Ok? Yo me imagino que para revisar esta data, y tú lo debes haber visto,
ustedes compararon eso con otros países, primer mundo, ¿sabes? De otros lados. Eh, por casualidad pudieron compararlo con otros. Hay otra de esas datas en Latinoamérica, porque ustedes tienen una disminución importante, una privación importante de sueño de la población mexicana, una disminución, una restricción de sueño que es hasta cierto punto podemos decir, bueno, voluntaria o condicionada por el ambiente laboral, las necesidades de trabajo, etcétera. En comparación con otros países latinoamericanos, ¿tienes algún conocimiento al respecto? ¿Sabes de alguna data similar en algún lado? ¿O los compararon esencialmente Eh, con todo lo que viene sí, siendo? no. Sí, lo comparamos principalmente con Estados Unidos y Europa. Y aquí un factor importante es que cuando vamos a ver más restricción de sueño, sobre todo es en ciudades industrializadas, ciudades urbanizadas. Entonces, eh, en donde más encontramos es, por ejemplo, en Ciudad de México, ciudades como Monterrey, Guadalajara, que al final son estas grandes ciudades muy urbanizadas donde tienes todos estos factores externos que promueven o facilitan esta restricción de sueño. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres más o menos pudieron ver algún tipo de porcentaje? De ¿Qué fue hecho, más? sí, de hecho, como siempre, las mujeres son más participativas para esta cuestión de la ciencia, entonces tuvimos un número mayor de mujeres, que no me acuerdo del dato, pero en un segundo te lo daré. Y esto es algo importante porque, bueno, fueron quienes más contestaron, pero también algo importante es que son quienes resultaron tener una más baja calidad de sueño de manera proporcional, ¿no? En cuanto al número de mujeres que contestaron, vimos que las que más participaron en la encuesta fueron mujeres jóvenes y este grupo fue quien resultó ser más afectado. Nosotros creemos que finalmente esta diferencia tiene que ver con que probablemente al ser la población más afectada, pues tenía más interés en llenar un cuestionario, en recibir información, en tener alguna retroalimentación con respecto a cómo se estaban dando los resultados o los datos de sueño en general, ¿no? Claro, sí, porque esencialmente tú lo comentas desde el punto de vista metodológico que quizás los individuos del sexo femenino te contribuyeron más con la data, ¿no? Pero no es secreto de que particularmente en lo que viene siendo el insomnio, las mujeres tienden a ser el doble de incidencia y prevalencia en insomnio que los hombres, ¿no? Y no es extraño que si Sí. el insomnio se potencia con la pandemia, que obviamente las mujeres sean las que repunten más en cantidad que los hombres. Pero también hay otras diferencias de género. Yo pude también ver en la tabla de que lo que viene siendo la deficiencia de sueño también fue como que mucho peor en las mujeres, por lo que parece ser. O sea, que de por sí no solamente se retrasó más el inicio del sueño, sino que adicionalmente también como que pasaban más tiempo en cama sin dormir. Más que... Ujú, exacto. Sí, exacto, que finalmente estos son los marcadores que nos hablan de insomnio, ¿no? Justamente tardar tiempo en conciliar el sueño y luego un incremento en el número de despertares y en esta vigilia intrarregistro, que al final, bueno, nosotros que consultamos a pacientes insomnes sabemos que esto es el principal problema, ¿no? La persona se acuesta, no puede dormir, empieza a dar vueltas, empieza a pensar en las cosas que tiene que hacer, en lo que le preocupa, empiezan todas estas rumiaciones nocturnas que al final no le permiten conciliar el sueño. Perdón, nuestra proporción fue más o menos 65-35, 65 mujeres, hombres 35. Y sí, efectivamente, o sea, vimos todos los marcadores de insomnio, ¿no? Un incremento en la latencia sueño, una disminución en el número de horas de sueño y una disminución en la eficiencia de sueño, que finalmente son estos marcadores que nos hablan de calidad de sueño y nos pueden asociar a insomnio, ¿no? En una de las gráficas ustedes marcaron una diferencia entre menores de 40 años y mayores de 40 años para ambos géneros. Eh, una pregunta más que todo curiosa, la decisión de la edad, de marcar ese límite de 40 años,
fue fundamentado en algo, fue un consenso entre los investigadores. Bueno, sí fue un consenso en los investigadores, pero bueno, básicamente decidimos hacer esta diferenciación como por cuestiones sociales, ¿no? Finalmente, digamos que una persona de 18 a 40 tiene se considera un adulto joven que todavía tiene como cierto ritmo de vida, cierto ritmo de actividades, es productivamente, laboralmente más productivo la mayoría de los casos, y después de los 40, pues bueno, ya se considera como un adulto que tiene diferentes responsabilidades sociales, ¿no? Entonces quisimos marcar por eso esta diferencia antes y después de los 40 años. ¿Qué notaron marcando esa diferencia? Uno puede ver la gráfica, Pues las que nos están... claro, justamente en la gráfica lo que nosotros pusimos era la calidad de sueño. Entonces, la escala de Pittsburgh te da un puntaje. A mayor puntaje, peor calidad de sueño. Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos ver en esta gráfica era cómo la calidad de sueño era diferente por género y también por edad. Entonces, quienes peor calidad de sueño tuvieron, quienes puntuaron más alto en esta escala de Pittsburgh, fueron justamente las mujeres jóvenes de 18 a 40 años, seguidas por las mujeres de 40 años o más, y quienes menos afectados fueron serían después los hombres de menos de 40, y los que menos sufrieron con esto del confinamiento son los hombres mayores de 40 años. Bueno, entonces hasta cierto punto digamos que los hombres mayores de 40 verdaderamente, no todos, pero no han vivido tanto los embates de la pandemia como lo pudieron sufrir entonces las mujeres. Y yo pude ver en la tabla que aunque hay una diferencia entre mayores y menores de 40 años, la diferencia no es tan grande. De hecho, la diferencia es mucho más marcada entre hombres menores de 40 y hombres mayores de 40. Y la diferencia no se ve igual en las mujeres, creo, ¿no? O sea, hay una diferencia Sí, importante, pero como que el gradiente fuera mayor entre hombres menores de 40 y hombres mayores de 40. sí, exactamente. Digamos que entre mujeres menores de 40 y mujeres mayores de 40 hay más o menos 1.5 de diferencia, ¿no? Y entre los hombres hay más o menos un poco más de 2 puntos de diferencia, que igual algo que es relevante es que aunque a los hombres les afecte menos, sí es importante decir que al 65% de nuestra población refirió mala calidad de sueño. Y ya Okay. haciendo división por género, eran 75% de mujeres con mala calidad de sueño y 59% de hombres con mala calidad de sueño. Entonces, sí es cierto que les afecta menos que a las mujeres, pero también les afectó. Y y bueno, nosotros hemos tratado como de entender los datos, de discutirlos, y creemos que tiene mucho que ver con los roles que juega cada género en la sociedad, ¿no? Que finalmente es algo de los temas que también se han trabajado mucho en la pandemia, ¿no? Cómo esta pandemia marca las diferencias de género, marca estos roles en cuanto a la participación de cada uno en el trabajo, en el hogar, etcétera. Ustedes mencionan cuando hacen la discusión de los resultados de que aparentemente una de las cosas que hay que dilucidar en futuros estudios es por qué las mujeres jóvenes entre 18 y 40 años se afectaron mucho más que las mujeres mayores de 40 años. Y aunque no tienes data dura para establecer la diferencia porque estás describiendo lo que está pasando, no tienes un estudio de causalidad, como buena investigadora seguramente tienes ideas y teorías. ¿Qué crees tú que puede estar pasando? ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres más jóvenes y las mayores que pudiera marcar una diferencia tan importante? Sí, yo creo que hay varios factores. Uno, al que apostamos mucho es al género y esto que te decía, ¿no? Del rol que juega cada uno tanto en el ámbito profesional como en el laboral. Al menos, perdón, en el de casa. Al menos en México se vio muy claramente que las mujeres, justo en este parámetro de edad, tenían que cubrir con este rol de hacer trabajo de tiempo completo de casa, pero además los niños estaban en casa, entonces también tenían que correr completamente con el cuidado de los hijos, con el cuidado de la casa, y eso obviamente generaba mucho más tensión en general, mucho más responsabilidades que te llevan igual a un mayor sentido de estrés, de ansiedad, además de que, bueno, como te decía, esta población pues es quien está
bueno, por otro lado, ser joven implica que estás más o necesitas más de esta interacción social, de este reconocimiento de pares, de esta cuestión de salir, de hacer como un estilo de vida que tiene que ver más con estar afuera, con convivir, y creo que también eso fue un factor muy estresante, ¿no? Entonces, tanto ser joven por esta parte de la falta de socialización como ser mujer y cubrir como varios aspectos en el entorno familiar y laboral, creo que pueden ser factores muy importantes. Y otra cosa es que pues muchos, o en las mujeres más grandes también influyó que incrementó el tiempo de uso de pantallas, ¿no? Que eso es algo importante. Las mujeres según nuestros datos, las mujeres usan más tiempo las pantallas o empezaron a usar más tiempo las pantallas, y esto, bueno, también pudo ser un factor para alterar este ciclo circadiano, ¿no? Que es tan importante para regular nuestros estados de sueño vigilia. Yo, me disculpa si de repente ustedes recopilaron algo de esa data, pero no lo leí. Pero anecdóticamente en la consulta, muchos pacientes le han comentado a uno que inclusive en la pandemia, con el aislamiento social y la cuarentena, y tú lo mencionaste en parte también ahorita cuando comenzábamos a hablar, de que la gente siente que está trabajando más que antes. O sea, podría parecer paradójico, pero es una queja recurrente. No solamente eso, sino que también uno ha recibido comentarios, y creo que lo hemos vivido en carne propia, los que nos hemos mantenido en ciertas actividades académicas en redes y discusiones y reuniones, de que todo el elemento de estas conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo son hasta cierto punto hasta un poquito más agotadoras que las presenciales, ¿no? Igual con las clases online, igual con el teletrabajo. Pareciera que la carga es mayor. Ahora, tú hablaste del tiempo aumentado en pantalla. Eso me imagino que involucra tiempo de trabajo y tiempo de distracción. Claro. Involucra ambos, diferenciar en ambos. Ahora, en, ¿hay algún tipo de información que te pueda acercar al hecho de decir, mira, sí, la gente está definitivamente trabajando más, la gente está definitivamente más sobrecargada, o hasta ahora solo tenemos experiencias anecdóticas? ¿Hay algo que tú hayas visto en el estudio que te pueda orientar en eso? No, no, porque no orientamos nuestras preguntas hacia esta parte, porque al final la verdad es que hay un montón de cosas que nos gustaría saber, pero entre más largo hagamos este cuestionario, pues menos probabilidades tenemos de que la gente lo conteste completo. Entonces, hemos tenido que eliminar muchas cosas y suponer algunas. Pero bueno, en la literatura sí se han hecho descripciones de que trabajar a través de las pantallas es más cansado, justamente porque no tienes esta retroalimentación inmediata, ¿no? O sea, cuando tú estás dando una clase por Zoom o incluso cuando estás dando una consulta, pues no tienes esta misma interacción que es tan importante para empatizar con el paciente, para que él, o sea, tienes que ser mucho más explícito para lograr empatizar con el paciente, para que el paciente pueda llevar a cabo su terapia. No ves las reacciones de la gente en muchos casos, y esto obviamente hace que te esfuerces más expresándote. Entonces eso hace que todas las reuniones por cualquier plataforma sean más extenuantes. Y luego, con respecto a que aumenta el horario de trabajo y todo esto, pues yo creo que el tema de que estás todo el tiempo en tu casa hace que pareciera que cualquier momento lo puedes disponer para trabajar, ¿no? Entonces, insisto, como al principio pues no sabíamos cuánto iba a durar, pues como que había a lo mejor mucha desorganización, falta de estructura, entonces era como, bueno, sí trabajo mucho y aunque sea tarde, y entonces esto pues obviamente aumenta el de tiempo en pantallas, pero también aumenta el estrés laboral, ¿no? O sea, porque estás conectado todo el tiempo, ¿no? O sea, hay jefes, hay personas que tienen a todos los trabajadores todo el tiempo porque todos los días son iguales. Entonces, como estás en tu casa, pues en cualquier momento prendes la computadora y te pones a trabajar. Entonces, eso es lo que hemos visto como en otros estudios que se han hecho más con este corte social o como no, con este corte de regular las cuestiones laborales, ¿no? De hecho, en México se están haciendo algunas legislaciones justamente para establecer límites en los horarios laborales, establecer tiempos para comer, tiempos para descansar, para que no se caiga en esta sobrecarga laboral en la que se cayó a lo mejor en los primeros meses, sobre todo. Claro. Bueno, em,
no lo vi incluido dentro del estudio. Pregunta una de las personas que se conectó que si hay datos sobre profesionales de salud, quizás en tu centro o en alguno de los centros asociados a los investigadores, ¿estarán haciendo algún estudio con profesionales de salud? ¿Sueño en pandemia? ¿Tienen algo de eso? Sí, de hecho, en nuestro primer estudio sí lo preguntamos, pero en realidad eran pocas personas las que eran trabajadoras de la salud y sobre todo de primera línea. Por eso no hicimos un análisis diferenciado por profesión, porque de hecho, bueno, no encontramos diferencias más allá de lo que ya teníamos. Pero en este segundo sí tenemos mayor participación de profesionales de la salud y de hecho, ahora estamos incluyendo otras preguntas, como por ejemplo, si eres profesional de salud y si estás en primera línea de atención de pacientes con COVID. Hemos preguntado también o estamos preguntando si tú has sido diagnosticado con COVID o si has perdido a alguien a consecuencia del COVID, porque finalmente estas otras variables también son importantes y pueden tener un impacto directo en calidad de sueño. O sea, no es lo mismo saber que está ahí la enfermedad, saber que está generando todos estos problemas, a que ya lo vivas de manera directa. Entonces, estas son algunas de las cosas que ahora estamos preguntando en esta segunda fase, que esperamos que nos den un poco más de luz para entender mejor lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo, pues la intención de esto es qué hacemos ahora, ¿no? ¿Está aumentando los trastornos de sueño? Sí. ¿Está aumentando los problemas de salud mental? Claro. ¿Cómo ahora confrontamos esta nueva pandemia de salud mental, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso era ya una de la penúltima y la última pregunta que te iba a hacer para también cerrar y no tardarnos aquí una hora y también no ser, digamos, constructores de lo que reclamamos, ¿no? Y no sobrecargarnos de todas estas actividades online. Lo primero es, eh, más para que cuando alguien se una como oyentes más adelante, cuando lo veamos el live que va a estar montado en las redes, eh, ¿cuáles son los mecanismos puntualmente que han ayudado a que haya trastornos del sueño durante la pandemia? Y por último, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para Claro. disminuir? Bueno, según lo que documentamos en la encuesta, no pusimos obviamente todos los resultados, pero bueno, según lo que documentamos y lo que hemos visto, porque hicimos algunas encuestas intermedias, son varias cosas. Por un lado, esta falta de interacción social que aumenta nuestros niveles de ansiedad, que aumenta nuestros niveles de estrés, la incertidumbre con respecto a la pandemia misma, no saber cuánto va a durar, qué va a pasar, empezar tener este riesgo de enfermarte, el miedo a sufrir la enfermedad, a que alguien se contagie, todos estos factores que generan estrés y ansiedad. Pero por otro lado, el cambio en nuestros hábitos, ¿no? Desde quienes trabajan en casa, que no se están desplazando y eso hace que se recorra o se altere su ritmo de sueño. La sobreexposición a las pantallas, que finalmente sabemos que esto no permite que se secrete melatonina de una manera adecuada y esto puede desajustar o desincronizar nuestro ciclo de sueño. Y por otro lado, el tener esta disminución en la estimulación luminosa natural, ¿no? O sea, que no salgas, que no te dé la luz del sol. La falta de ejercicio o de actividad física también impactan directamente o aumentan el riesgo de insomnio, ¿no? Siempre que hacemos una intervención en insomnio son de las cosas que tenemos que trabajar y que de hecho es lo que hemos hecho en la consulta, ¿no? En todo este tiempo yo te puedo decir que del 80% de pacientes que nos consultan por insomnio, tienen justamente un desajuste en eso, ¿no? No hay horarios regulares, hay sobreexposición a las pantallas, no hacen ejercicio, cambiaron su alimentación y todo esto impacta. Entonces yo creo que contestando a lo siguiente y que sigue, pues sigue esto, ¿no? Sigue hacer campañas de promoción de sueños, o sea, de la importancia de tener un sueño saludable y de cómo estos pequeños detalles pueden hacer la diferencia, ¿no? Cómo establecer un horario regular, cómo quitarte las pantallas una hora antes de dormir o por lo menos 30 minutos
y hacer ejercicio al despertar te van a ayudar a activar este reloj biológico para que tu ciclo circadiano funcione de manera adecuada. Cómo tener control sobre las cosas que consultas con respecto a la pandemia, ¿no? O sea, también estamos sobresaturados de información, mucha de esta información es falsa, mucha es tendenciosa, mucha es muy catastrófica, entonces hay que escoger muy bien qué consultamos, qué vemos y tratar de tener control sobre las cosas que podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos controlar? Nuestra estructura, nuestros horarios y todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño. Y la otra cosa muy importante es que si se empieza a desarrollar un trastorno de sueño, pues consultar con un profesional de la salud. Vale, vale. Bueno, Guadalupe, de verdad, muchísimas gracias por concedernos este momento para poder hablar del estudio. Este, si hay alguna persona que quisiera saber más, yo ya mencioné que el estudio está publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Este, yo creo que tú también compartiste parte de los resultados en las redes del Instituto de Neurociencias, en el Centro de Sueño y de Neurología y de Neurociencias. No sé si tienes las redes sociales, nos los puedes decir. Si alguien quiere de repente leer Claro, el artículo, ¿cómo lo puede compartir? ¿Qué podemos hacer? claro. Si alguien quiere leer el artículo, bueno, es un open access, lo que permite que cualquier persona lo pueda descargar. Pero si alguien quiere el artículo, yo se los puedo compartir con todo gusto. Esta es mi cuenta de Instagram, @teran GPE, y si no, en las redes del Centro de Sueño y Neurociencias, @Centro de Sueño y Neurociencias. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram, y con todo gusto podemos compartirles los resultados. E incluso si alguien quiere ser parte de este trabajo, a lo mejor en su país, a lo mejor en su estado, pues bueno, obviamente entre más personas puedan ser parte de este tipo de trabajos, pues nos va a dar mucho más información, no solo en México, sino en Latinoamérica. Vale, buenísimo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y bueno, espero que pronto podamos contactarnos nuevamente. Y bueno, a seguir trabajando. No nos queda de otra y a seguir tus recomendaciones. Vale, Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. nos vemos. Chao. Hasta luego.